En Lucas capítulo 11, verso 9, Jesús declara lo siguiente: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. Es importante porque Jesús está dando aquí una declaración poderosa. Él está enseñando acerca de la oración, pero está hablando del carácter que tenemos que tener nosotros a la hora de orar. Que tenemos que ser persistentes, que no podemos desmayar. Al que está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Pero en el griego, estas palabras, pedir, buscar y llamar, están en imperativo. Quiere decir que lo que Jesús está hablando es que tenemos que hacerlo con insistencia, que no podemos desmayar. En el griego, esta palabra dice de la manera siguiente: pidan y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Está diciendo, tienen que estar constantemente en la presencia de Dios, buscando las cosas que son necesarias para su vida espiritual. Está hablando de desarrollar una relación poderosa con Dios, y que tenemos que insistir, estar orando a Dios de una forma continua y de una forma que sea persistente, buscar su presencia. Ahora, tenemos que hacerlo de la manera correcta, porque muchas veces vamos a la presencia de Dios y no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, no pedimos de acuerdo a lo que está alineado a la voluntad de Dios. Tenemos que alinearnos a su voluntad para cuando pidamos y estemos pidiendo algo, sea de acuerdo a su voluntad y podamos insistir en cuanto a lo que estamos pidiendo. El apóstol Santiago declara lo importante en el capítulo 4 y verso 3. Él dice: pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestro deleite. Él dice: ustedes piden, pero no reciben, porque lo piden de una manera incorrecta, para gastarlo en su deleite. Porque muchas veces vamos a la presencia de Dios, pero no vamos alineados a su voluntad. Comenzamos a pedir una casa, un carro, un novio, una novia, un esposo, y comenzamos a pedir las cosas materiales, y muchas veces no estamos alineados a la presencia de Dios, no estamos alineados a la voluntad de Dios. Y no es que las cosas materiales no podamos pedirlas, sino que a veces no están alineadas a lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y esta palabra, pedir, buscar y llamar, no solamente está hablando de palabras simples, sino que también está hablando de 3 niveles de oración. Aquí el Señor nos está revelando 3 niveles de oración para conocer su voluntad y para saber cómo ir a su presencia. Cuando Él está hablando y está diciendo que pidan, lo que está hablando es que pidan de acuerdo a su voluntad, que Jesús declaró en Mateo capítulo 6 y verso 33. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En el primer nivel de oración, que es pedir, tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que pedir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros podamos obtener en el momento cuando estamos desarrollando una relación con Él. ¿Y qué pedimos? Pedimos sabiduría, inteligencia, poder, amor, paciencia. Le pedimos a Dios dominio propio, pedimos a Dios santificación, pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, pedimos al Señor gracia, favor, misericordia, pedimos paz, pedimos comprensión. Esas cosas comenzamos a pedir en el primer nivel de oración. Eso nos va a ayudar a tener un entendimiento acerca de Dios, conocer a Dios. En la palabra declara, el profeta Oseas declara, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchas veces nos falta el conocimiento de Dios, conocer a Dios, y por eso no pedimos de acuerdo a su voluntad. Por eso el primer nivel de oración que está hablando Jesús, está hablando del primer nivel, está hablando de pedir. ¿Y qué vamos a pedir? Vamos a pedir conocer a Dios. Por eso tenemos que pedir sabiduría, inteligencia, pedir poder, el poder para poder servirle a Él, amor, para poder estar cerca de su presencia, paciencia, dominio propio.
muchas veces son las cosas que nos pueden alejar de Dios si no las tenemos. Porque muchas veces la iniquidad y el pecado que está en nosotros nos aleja de su presencia. Por eso el primer nivel de oración tenemos que pedir sabiduría, inteligencia, poder, amor, paciencia, dominio propio, santificación. Tenemos que pedir al Señor que nos santifique, que nos perdone, que nos dé gracia, que nos dé favor, que nos dé misericordia, que nos dé paz, que nos dé comprensión. De esa forma comenzamos a desarrollar una vida de oración y Dios comienza a depositar en nosotros todo eso, toda esa actitud comienza a depositar en nosotros todas esas manifestaciones de su gloria y comenzamos nosotros a desarrollar una relación poderosa con Él. Comenzamos a conocerlo, porque la sabiduría nos da un conocimiento acerca de Dios. La inteligencia nos ayuda a entender muchas cosas. El amor nos ayuda a amar a Dios y a amar al prójimo. Comenzamos a desarrollar una relación con Dios y comenzamos a conocer a Dios, cómo opera, cómo obra, cómo se manifiesta. Ahora, cuando tenemos ya un conocimiento de Dios, el segundo nivel que está hablando Jesús, está hablando de buscar, es buscar a Dios. No solamente conocer a Dios, sino ahora tener una experiencia con Él, el que se manifieste en nuestra vida con poder, el que su gloria se manifieste en nosotros, el que podamos verlo a Él, como dijo Job, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El que comencemos a ver su gloria, su poder, el que podamos ver su manifestación. Jeremías en el capítulo 29, verso 13 declara lo siguiente: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Cuando comenzamos a buscar a Dios con todo el corazón, lo encontramos y Él se manifiesta en nosotros. Y ya no solamente sabemos acerca de Dios, sino que ahora lo conocemos a Él porque lo hemos buscado. Ahora su Espíritu Santo está en nosotros, su presencia se manifiesta en nosotros. Ahora conocemos y entendemos y sabemos más acerca de Dios. Eso no simplemente está hablando de una oración sencilla. Él está diciendo: pidan y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Pero también está hablando de niveles de oración. Está hablando de que pidamos a Dios para poder acercarnos a Él y que lo busquemos para conocerlo a Él. Ahora, el tercer nivel que está hablando Jesús, está hablando de llamar, que llamemos. Gloria al Señor. En el tercer nivel es cuando ya conocemos la voluntad de Dios, cuando tenemos conocimiento de Dios, cuando ya experimentamos a Dios y que ya lo hemos buscado y se lo ha manifestado en nosotros. Entonces estamos preparados para conocer su voluntad. Ahora vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Y no importa en el lugar que estemos, no importa en el momento que estemos viviendo, vamos a entender cuándo es y cuándo no es la voluntad de Dios. Les pongo un ejemplo. Usted está en un lugar, en un trabajo, usted va a saber cuando está pasando quizá alguna adversidad, si ese lugar donde usted está, Dios quiere que usted esté en ese lugar o quiere que no esté en ese lugar. Porque muchas veces nos quedamos en el lugar que Dios no quiere, o nos vamos del lugar donde Dios quiere que estemos, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. O muchas veces estamos en una iglesia y nos vamos de la iglesia que Dios quiere que estemos, o nos quedamos en la iglesia que Dios no quiere que estemos. No sabemos y no comprendemos cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando tú pides a Dios sabiduría, entendimiento, cuando tú pides al Señor santificación, dominio propio, perdón, gracia, favor, y Dios comienza a ampliar tu entendimiento, tu conocimiento, y comienza a darte sabiduría en la palabra, comienza a darte sabiduría para que tú entiendas las cosas. Y luego tú comienzas a buscar a Dios y Él se manifiesta con poder en ti. Ya tú estás preparado para conocer su voluntad. Y no importa el lugar donde estés, cuando tú sabes que la voluntad de Dios, va a pedir con insistencia hasta que se abra, hasta que los cielos sean abiertos, hasta que se rompan las cadenas, hasta que se abran los cerrojos, hasta que se abran las puertas. Tú vas a pedir con insistencia. Ahora vas a tener autoridad porque sabe cuál es la voluntad de Dios. Y cuando sabe cuál es la voluntad de Dios, va a avanzar seguro, confiado, sabiendo que Dios te va a dar la victoria. Es importante. Por eso tú estás diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Está hablando de que tenemos que hacerlo constantemente, pero también está hablando de 3 niveles de oración que tenemos que desarrollar. Tienes que desarrollarlo si quieres tener una relación poderosa con Dios y conocer cuál es su voluntad. Dios te